Saliendo del hospital después de ver a mi mamá luchando contra un cáncer que no se puede curar. Vi pasar a una familia, al frente iba un señor de edad, una doña, dos muchachas y varias personas más. De la mano del señor, un hombre joven caminaba, cabizbajo y luciendo arrepentido. Él era la causa de una discusión familiar, de la que nos enteramos al oír al señor gritar: aunque tú seas un ladrón y aunque no tienes razón, yo tengo la obligación de socorrerte. Y por más drogas que uses y por más que nos abuses, la familia y yo tenemos que atenderte. Solo quien tiene hijos entiende que el deber de un padre no acaba jamás, que el amor de padre y madre no se cansa de entregar, que deseamos para ustedes lo que nunca hemos tenido, que a pesar de los problemas, familia es familia y cariño es cariño. Los vi marcharse con su llanto, su laberinto enfrentando, en la buena y en la mala, juntos caminando. Y pensé mucho en mi familia, los quise tanto aquel momento, que sentí que me ahogaba el sentimiento. Aquel muchacho y mi pobre madre, dos personas distintas, pero dos tragedias iguales. Cuánto control y cuánto amor tiene que haber en una casa. Mucho control y mucho amor para enfrentar a la desgracia. Por más discusiones que hayan dentro de tu casa, por más que creas que tu amor